¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien y ya preparados para una nueva reunión y disfrutar este banquete que tiene preparado Dios para nosotros. Banquete que ojalá sea eh, amargo quizás al principio, pero dulce una vez que lo podamos digerir, de acuerdo al plan que tiene Dios para nosotros con respecto a todo lo que nos está enseñando desde ya hace un buen tiempo. Vamos a dar comienzo a esta reunión orando y le he pedido a Roxana que nos guíe en una oración para dar inicio a esta prédica. Roxana. Señor, muchas gracias por esta tarde que tú nos has dado, Señor. Que una vez más vamos a saber lo que tú necesitas o nos pides a nosotros que hagamos, Señor, pero para nuestro bienestar, Señor. Tú realmente no necesitas nada de nosotros, sino que nosotros necesitamos de ti, Señor. Señor, de la prédica pasada hasta ahora, una semana, que realmente estamos cada día aprendiendo más de ti, Señor. El amor que tú nos tienes, el amor que nosotros debemos tener hacia los demás, Señor. No mirando quién es, Señor, si tiene o no tiene a Jesús, sino mostrar el amor realmente tuyo que está dentro de nosotros, Señor. Han sido difíciles para algunas familias, Señor, por enfermedades, por conflictos en hogares, Señor, por trabajo, tanta cosa, Señor. También te pedimos, Señor, que tengamos siempre la fe de tenerte, que tenemos, que es lo más importante, Señor, cuando estemos en dificultades, estar más apegadita a ti, Señor, porque realmente tú eres la única solución. Tú eres el único que no nos engaña, Señor. Eres el único realmente que siempre estás ahí. Aunque nosotros te demos vuelta a la espalda, pero tú siempre estás ahí, Señor. Aunque no te veamos, Señor. Señor, gracias porque yo cada día me puedo limpiar mi corazón. Todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón podemos limpiarnos, Señor, pedirte perdón y seguir adelante, Señor. Gracias por eso. Gracias porque un día te hemos recibido en el corazón. Es lo más maravilloso que uno puede tener, Señor. Tú eres el único fiel que realmente es algo que no se puede explicar con palabras. Si hay personas que no te tienen, Señor, que escuchen esta palabra, Señor, y que te reciban, porque somos nosotros nomás que realmente no disfrutamos de ti, Señor. No se van a arrepentir, señores, de recibirte en los corazones a Jesús, porque en días de soledad Él está a tu lado. Ya uno nunca está sola, Señor. Te pido por los enfermos de la iglesia, Señor, por Patricia. Bueno, hay mucha gente enferma, Señor, incluyéndome, Señor, pero tú tienes un propósito por cada uno de nosotros. Quizás es la forma de tenernos apegadita a ti, Señor. Tú sabes solamente lo que sucede. Señor, te doy muchas gracias por este medio, por Zoom, por Cristian, que se le ocurrió esta idea, Señor, y así cada sábado escuchar tu palabra, Señor, y saber más de ti. Gracias, Señor,
por todas las cosas y en estos momentos danos entendimiento a través del Espíritu Santo, Señor, de saber qué nos quieres decir, Señor. Como dice Pedro, que al principio a lo mejor va a costar, pero vamos a entender, porque tenemos el mismo espíritu todos. Entonces tenemos que estar dispuestos, Señor, a estar aquí escuchándote, Señor, y llevarlo a cabo. Y llevarlo a cabo significa llevarlo a cabo en cada hogar. No importa llevarlo a cabo en otras partes, Señor, si uno no lo hace en su propio hogar. Te lo pido de corazón, Señor, danos entendimiento. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén, Señor. Gracias, Rox. Yo creo que todo lo que Dios está enseñándonos desde hace ya un largo tiempo tiene solo una finalidad. Y es que ojalá la mayoría de los que estamos escuchando estas reuniones, estas prédicas, estos mensajes, logremos comprender que no solo se trata de tener comunión con Dios, sino que se trata de tener una íntima comunión con Dios. Y Él ha ido limpiando ciertas áreas que probablemente para muchos de nosotros eran a lo mejor bastante difíciles de comprender, pero Él ha dado la pauta y el camino para que nosotros podamos saber qué es lo que debemos hacer con respecto a ciertas cosas que Él está viendo en nuestra vida. La semana pasada vimos lo que significa el amor de Dios en nuestras relaciones y lo distante que en algunas relaciones está su amor, a pesar de estar en nuestros corazones, porque simplemente no lo llevamos a cabo, no lo aplicamos y no lo entregamos como es debido. Eso rompe nuestra comunión con el Señor, o la hace menos amplia, como Él la quisiera tener con nosotros. Hoy día vamos a ver otro tema que de verdad también es muy complejo, y que es el juzgar. Y no solo el juzgar a otros, sino el juzgarnos a nosotros mismos y también juzgar a Dios. En estos tres aspectos de este pecado, ¿sí? Apreciamos también cómo nuestra comunión se va diluyendo, distanciando, cómo vamos dejando un espacio entre nosotros y el cielo que Dios no puede ocupar simplemente porque en algunos aspectos, como en este en particular, nosotros nos desalineamos de Dios y nos salimos del camino, nos vamos por otra senda. Por eso, una de las cosas que yo veo, y lo estoy viendo en muchos hogares, es que la diferencia que hay entre creyentes y incrédulos es Jesús, ¿sí? La diferencia que hay entre los creyentes también es Jesús. La diferencia que hay entre creyentes y discípulos es Jesús. La diferencia entre los discípulos es Jesús. Porque todo tiene que ver con Jesús y la forma en que nosotros lo tenemos en nuestro corazón. La forma en que lo apreciamos, la forma en que lo valoramos, la forma en que lo consideramos, ¿sí? Y la forma en que definitivamente lo tratamos. Cuando Dios nos dijo que Él tenía que ser el primer amor, nos está diciendo que Él es celoso de nuestro comportamiento, es celoso de lo que hacemos, es celoso de lo que pensamos, celoso de lo que decimos, celoso de cómo nos movemos en este mundo, apartados de Él, aún siendo hijos de Dios. Por lo tanto, yo veo que todo lo que Dios nos está enseñando a través de cómo tener comunión con Él, tiene que ver con nuestro estatus de hijos de Dios. Y de verdad saber y considerarnos privilegiados de tener a Dios como Padre. Privilegiados de que Él nos aceptó en su familia como adoptados y que, tal como decía Marcela Gándara en su canción, ha sido difícil llegar. ¿Sí? Es difícil llegar al final. Es difícil correr la meta
saber que la meta es Jesús, y ver que en el camino a veces dudamos, nos es difícil creer, nos es difícil compatibilizar la vida que estamos llevando en este mundo con todas las circunstancias que el mundo pone delante nuestro, pero que son permitidas por Dios. Pero finalmente, como decía ella en su canción, ha llegado a la meta. Y es lo que nosotros también vamos a hacer, vamos a llegar a la meta. La forma de llegar a la meta es la que Dios hoy día está tratando de hacernos ver que tiene que ser de una manera diferente. Simplemente eso. Entonces, Él está apuntando directamente a cosas que están sucediendo en nuestro interior, que se ven directamente en nuestra relación más, más cercana, que es la relación en el seno del hogar. Y así como en la semana pasada oramos en medio de la prédica cuando Dios nos estaba hablando acerca del amor en nuestras relaciones, y le pedimos perdón a Dios, y si nos arrepentimos sinceramente de aquello que no estábamos haciendo bien, ¿sí? Hemos estado entonces cambiando nuestra actitud y hemos estado esmerándonos en mostrar ese amor que está en nuestros corazones, como bien lo dice Dios, y que tenemos que expresarlo. Ahora, el mundo está bajo tinieblas, y estas no le permiten al mundo ver a Dios. Pero también Dios sigue usando la maravillosa luz que refleja su amor en nosotros para poder conquistar un mundo a oscuras. Ahora, lamentablemente, esas tinieblas que están sobre el mundo están también sobre algunos creyentes, que no le permiten y ni tampoco se permiten, ¿sí?, que Dios se manifieste en ellos. Y eso es muy triste, es muy penoso, porque Dios está ahí. Y esto es como el versículo que está en Apocalipsis, dice, aquí yo estoy a la puerta, llamando. ¿Se acuerdan del mensaje que compartimos acerca de una de las iglesias en Asia Menor? Que Jesús decía, yo estoy a la puerta llamando, quiero entrar, quiero cenar contigo, quiero que tú cenes conmigo. Y está hablando de la comunión, de la intimidad. Y hay creyentes que hoy día se han dejado, no sé, cubrir por esta nebulosa que cubre al mundo, y no logran tener la capacidad o la fuerza de abrir la puerta para que Jesús entre. Ya no a sus corazones, sino para que entre a cada área de la vida de ese creyente, o de esos creyentes, o de todos nosotros, porque todavía tenemos áreas que no hemos entregado. Por eso cuando tú dejas que el Señor Jesús invada tu vida, cuando tú le permites al Señor Jesús que gobierne tu vida, cuando tú le dices al Señor Jesús que deseas que su espíritu se regocije en tu vida y tenga la libertad de actuar, eso va a producir esperanza. Y esa esperanza va a producir gozo. Y el gozo vuelve a producir más esperanza. Y ambas producen vida, pero la verdadera vida, ¿sí? Los creyentes que están sumidos en una especie de nube oscura que no les permite ver la luz del Señor requieren de un cambio que se produce primeramente en estos creyentes cuando ellos desean el cambio. Hay creyentes que no lo quieren. Hay creyentes que se quieren quedar donde están y no porque estén cómodos, sino porque no tienen la capacidad de entender que hay algo mucho mejor, mucho más precioso, mucho más gratificante que entrega Jesús, y creen ellos que lo está entregando el mundo. ¿Okay? Y por otro lado está la necesidad que no les deja permitirse el espacio para decir, ok, Dios, trabaja en mi vida, trabaja en las áreas de mi vida, ¿sí? Y cuando ese cambio se empieza a producir en los creyentes, ¿sí?, Dios trae una energía, ¿sí?, diferente. Dios trae una vitalidad que proviene de su espíritu cuando éste tiene la libertad. Por eso en cada prédica Él está trayendo
enseñanzas. En cada prédica Él está trayendo una oportunidad de despegar. En cada prédica Él te está dando la chance de hacer de tu vida algo diferente. Y conforme Él nos va enseñando, cada vez vamos teniendo menos excusas para sentirnos agobiados, tristes, angustiados, desesperados. Porque si tú le permites a Dios trabajar en tu vida, como bien lo dije recién, esto produce esperanza. Y la esperanza produce gozo. Y el gozo vuelve a producir esperanza. Por lo tanto, no importa lo que estés viviendo, si lo estás viviendo en Cristo, todo puede ser diferente. Por eso el Señor dice, y es una promesa, todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos fortalece, no nosotros los que nos fortalecemos. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver algo que trae por consiguiente que nuestra comunión se vuelque a esa intimidad con Dios por medio de Jesús, que es nuestro mediador. Y yo voy a compartirles el Salmo 32, y se los voy a leer de la versión internacional. Este salmo lo escribió David, y es un salmo que realmente tiene que ver mucho con lo que nosotros debemos hacer para que estos cambios se produzcan. Y dice de la siguiente manera, dice, dichoso, y esto tiene que ver con el gozo, con el privilegio, ¿sí? Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira, ya en estos dos primeros versículos, Dios está recalcando, a través de lo que está diciendo David, que no puede haber otra manera de estar en este mundo, ¿sí? Si tú has recibido a Cristo y por ende han sido perdonadas tus transgresiones, ¿sí? Si tú tienes al Señor y te das cuenta que Él no toma en cuenta tu maldad, y esto trae por consiguiente una sola cosa: tienes que estar dichoso, gozoso, feliz. En el versículo 3 dice, mientras guardé silencio, mira lo que está diciendo David, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. O sea, casi como que debiera partir el Salmo con el versículo 3, en donde David está diciendo, mientras guardé silencio, o sea, mientras no confesé, mientras no me acerqué, mientras no me comuniqué con Dios, ¿sí? Mis huesos se fueron consumiendo por mi queja de todo el día, mi juzgar de todo el día, el estar emitiendo juicios todo el día. ¿Ok? Dice después David en el versículo 4, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, ¿sí? Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Imagínate, es tener la capacidad de entender, la conciencia de saber que Dios está quebrantándote, buscándote, llamándote, y tú endureciendo tu corazón a través de la necedad, y por lo tanto no confesando, no hablando con Dios, no orando, no buscándolo, no pidiéndole que haga un cambio, no pidiéndole que entre en esas áreas donde tú le tienes prohibido entrar. Finalmente, en el versículo 5, David dice, pero te confesé mi pecado. O sea, llega un momento en que David dijo, ya no pude más. Estaba tan adolorido, tan abatido, tan cansado, tan agotado de ser yo el que trataba de, que terminé por confesar mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y cuando hice eso, tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso, los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los van a alcanzar. Y ahí afirma David, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Por lo tanto, lo que está diciendo David en el versículo 7 es, tú eres, Señor, nuestro refugio.
Tú nos protegerás del peligro y nos rodearás con cánticos de liberación. Y el Señor dice, y esto es una promesa, yo te instruiré. Mira lo que está diciendo, cuando uno busca limpiarse, cuando uno busca a Dios, cuando uno quiere tener comunión con Dios, cuando uno quiere tener y busca esa intimidad con Dios, cuando uno abre su corazón, cuando uno despeja todo el corazón delante de Dios, lo vuelca, ¿sí?, a los pies de Cristo, Él se compromete y dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Por lo tanto, después de que tú has confesado, después de que tú lo has buscado, después de que tú empiezas a tener comunión con Dios, después de que empiezas a usar todo ese amor y esa capacidad de amar de la manera como Dios ama en todas tus relaciones, ¿sí?, cuando tú empiezas a limpiar tu camino, cuando tú empiezas a clamar, Él dice, yo te voy a mostrar el camino que debes seguir. Yo te daré consejos sabios y velaré por ti. Y acá hace una tremenda declaración David. No seas como el mulo, como el asno o como el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Este es un salmo no solo para estudiarlo y leerlo y volverlo a leer, sino darse cuenta que es una declaración tan profunda de lo mal que estamos actuando y de toda la bondad que debiéramos tener hacia Dios, y que esa bondad se traduzca en ser dichosos. Dichosos porque recibimos a Cristo, dichosos porque ya nos perdonaron, dichosos porque todo lo que tú puedas cometer como errores, ¿sí?, ya está perdonado, dichosos porque tenemos a un Dios que nos va a proteger, cuidar y guiar, un Dios que nos quiere aconsejar. O sea, tenemos todo para tener gozo, y el gozo produce esperanza. ¿Ok? Entonces viene Dios y nos da esta lección a través del Salmo 32, y una de las cosas que probablemente ninguno de nosotros esté haciendo de manera correcta es entregando los pecados que estamos cometiendo, y algunos de estos pecados son los que hoy día vamos a mencionar, que es particularmente el juzgar. Juzgar a otros, juzgar a nosotros mismos, con el sentimiento de culpa que esto produce, y juzgar a Dios, nos limita. Definitivamente nos limita. Y te limita. Y lo peor de todo, limita a Dios. Porque Él te puede seguir bendiciendo, pero no con toda la bendición que Él te puede dar. Él va a seguir siendo misericordioso y va a seguir respondiendo nuestro clamor y nuestras oraciones. Pero cuando Dios ve en cada uno de los que son sus hijos este deseo permanente, este anhelo que se desborda por todos nuestros poros de querer tener esta relación con Él, ¿sí?, y de querer oír cuál es el camino a seguir, de querer obtener de Él todo el consejo para nuestra vida, no te quepa la menor duda de que Dios va a abrir las ventanas del cielo para que desborde y sobreabunde bendición en tu vida. O sea, no va a ser solamente bendición, sino va a sobreabundar bendición, como dice Malaquías. Cuando juzgamos a otros, ¿sí?, se revela la hipocresía de la que Dios habló en el Sermón del Monte. Y se nos muestra que no tenemos una apreciación espiritual correcta. Dice Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Hay juicios y un juzgar que es correcto. Yo puedo juzgar, por ejemplo, el pecado de alguien, pero no puedo dejar de ser misericordioso con esa persona. Yo puedo juzgar el pecado de acuerdo a la forma en que Dios ha declarado lo que es pecado, para que finalmente yo, si veo el pecado en alguien, yo no ponga una barrera, ¿sí? Como no la pone Jesús, no la debo poner yo. Entonces, Jesús nos está enseñando que hay que tener un discernimiento para vencer este pecado, ¿sí? Nos está diciendo que no seamos orgullosos y no nos atribuyamos una bondad que no tenemos, ¿sí? A punto de criticar a los demás desde una posición de arrogancia, ¿sí? Mira, este creyente le está yendo mal porque debe tener un pecado oculto, ¿sí? O mira, este creyente está triste porque debe haber cometido una tremenda falta que no ha confesado a Dios. Esos juicios prematuros van haciendo una separación y van poniendo y predeterminando tu corazón hacia esa persona o hacia esas personas, ¿sí? Es fácil juzgar. De hecho, creo que es el deporte que está de moda en el mundo. Todo el mundo hace un juicio sobre otras personas, ¿sí? Deberíamos hacer una introspección primero, corregir nuestros propios defectos antes de ver la paja en los demás, ¿sí? Esta manera de juzgar impide que Dios, por ejemplo, ¿sí?, pueda hacer que su amor, ¿sí?, se manifieste en todas nuestras relaciones, porque si vamos a estar juzgando, nunca vamos a poder estar amando, porque nuestro amor va a ser condicionado a que esa persona haga un cambio en su vida, cambie su actitud, no a que nosotros cambiemos la nuestra. La mayoría de los creyentes caen en ese error de querer que el otro cambie. La mayoría cae en el error de pedirle a Dios, cámbialo, en lugar de pedirle a Dios, cámbiame. La mayoría de los creyentes creen que la otra persona es la que tiene que hacer algo por uno, en lugar de entender que lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros estemos constantemente, permanentemente, siempre, durante toda nuestra vida, haciendo algo por los otros, o haciendo todo por los otros, que sería mucho mejor. Muchas de nuestras relaciones se ven afectadas por este juicio liviano y prematuro que de repente nosotros elevamos, incluso al cielo, orando. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué no lo hizo de esta manera? ¿Por qué me difamó? ¿Por qué no me ama? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no hace esto por mí? ¿Por qué no me puede hacer este favor? ¿Qué le cuesta? Son frases, preguntas, interrogantes, pensamientos que traen consigo el juicio. Uno no se da ni cuenta, esto es una costumbre, esto es algo que está permanentemente flotando en nuestra mente. Es tan poderoso ese pensamiento que hasta te acostumbras. Te es indiferente. Mira, qué mal maneja ese. Seguro que es mujer. Hace juicios prematuros, ¿sí? No te rías, Roxana. Entonces, siempre hay una particular manera de enjuiciar a las personas. Enjuiciamos a nuestros pastores, enjuiciamos a nuestros maestros, enjuiciamos la forma en que nos enseñan, enjuiciamos el cómo se visten, el cómo hablan. Todo lo estamos enjuiciando. Y cuando lo estamos haciendo, ¿sí?, nos estamos atribuyendo algo que lamentablemente es conocido en todo el mundo. Los cristianos son excelentes para juzgar a otros. Y cuando la verdad es que el mundo debiera decir, los cristianos, qué impresionante cómo aman, a pesar de. El juicio siempre es malo, estamos llamados siempre a la humildad,
¿sí? Es parte de lo que nos enseñó Miqueas. Y Dios resiste a los soberbios, dice Santiago. El fariseo de la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano confiaba en su propia justicia, y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Y sin embargo, Dios vio el corazón y se negó a perdonar el pecado del fariseo. Entonces no nos convirtamos en uno de esos, ¿sí? A los creyentes se nos acusa a menudo de juzgar, de ser intolerantes, ¿sí? Y resulta que Dios pagó por el pecado de todos. Y el juicio sobre el pecado de todos recayó en Jesús. ¿Por qué quieres tú hacer, o por qué queremos todos nosotros hacer otros juicios sobre las personas, incluso que amamos? Ni siquiera nos vamos a salir del ámbito del hogar. ¿A cuántas personas, a cuántos seres queridos, a cuántos familiares que están cercanos a ti, en tu seno familiar, tú juzgas? No se salva nadie, ¿eh? Nadie. Siempre hay un juicio. Siempre. Es constante. Por eso a los creyentes se nos advierte contra el juzgar a los demás en forma injusta o parcial. Aunque Jesús elogia el juicio justo. Por eso tenemos que discernir. Debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza de la Biblia sobre el pecado. Debemos enfrentar con mansedumbre a los creyentes que se han desviado y decir la verdad en amor. Debemos considerarnos a nosotros teniendo la viga y no la paja, porque es la única manera en que tú vas a empezar a darle el honor a Dios, ¿sí? y a considerar que lo que dice Juan 3:16 de verdad es para todos. Su amor en la cruz de Calvario fue para todos, es para todos y será para todos. Y tú no puedes estar haciendo esa separación. Qué impresionante, porque yo me imagino que hoy día podemos estar juzgando a alguien y al rato estamos pidiéndole algo a Dios. Y hoy día Dios te está pidiendo algo, que dejes de juzgar y no sé cuántos de nosotros vamos a dejar de hacerlo. Ahora, si esto es algo endémico, como la pandemia, y todos lo sufrimos, sí hay un remedio. Y ese remedio lo acabamos de leer en el Salmo 32. Y dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. O sea, tú sabes cuando haces un juicio, y sabes lo que hay que hacer cuando haces un juicio que es injusto, o aún, si el juicio es justo, es pedir perdón y confesar, para que de nuevo la dicha, ¿sí?, el gozo inunde tu corazón. ¿Sabes cómo va a cambiar la apreciación de aquellos que reciben tu perdón, aún a veces sin darse cuenta de que los has juzgado? A veces no es necesario decirle: ¿sabes qué? Te tengo que pedir perdón porque hice un juicio sobre ti. Y la otra persona te queda mirando así como: ¿juicio sobre qué? ¿De qué me estás hablando? Si yo no tengo idea, ¿por qué me juzgaste? A veces lo mejor es decirle a alguien: ¿sabes? Te quiero. ¿Sabes? Dios ha puesto mucho amor por ti. Y de verdad estoy orando por ti. De esa manera no le estás diciendo que juzgaste algo en él o en ella. Simplemente le estás retribuyendo el mismo amor que Dios tiene por esa persona a través de tu actitud. Por lo tanto, sé prudente en los juicios que haces en tu pensamiento. Sé prudente y discierne los juicios que haces en tu corazón. Sé calmo para dar gracias a Dios cuando quieres emitir un juicio y decir: ¿qué estoy haciendo, Señor? Perdóname. Esto no lo haces tú, menos lo debo hacer yo. Y va a cambiar la perspectiva de cómo entregas tu amor
que fue el tema de lo que hablamos la semana pasada. Ahora hay otra manera de juzgar también, y que es terrible, y es el juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y el juzgarnos a nosotros mismos es una constante también, porque uno muchas veces hace una retrospectiva de la vida y dice, oye, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho esto otro, si hubiese estudiado esta carrera, si no hubiese invertido en esto, si no hubiese pedido este dinero, si no hubiese dicho esto, si no hubiera hecho esta otra cosa. Siempre hay una constante de recriminarnos cosas que a futuro probablemente nosotros pensamos no nos hubieran afectado si nosotros hubiésemos cambiado nuestra decisión o nuestro comportamiento. Por lo tanto, uno tiene que darse cuenta de algo. Todos hemos pecado. Es más, todos estamos pecando constantemente. Esa tiene que ser una verdad absoluta. ¿Ok? Porque dice Dios, no hay justo ni aún uno, quiere decir que no hay ni una persona que sea justa. Y estamos hablando de creyentes también. Que siempre hay alguien que se está equivocando. Con el hecho de que estamos hablando de que hacemos juicio, ya sabemos que hemos pecado. ¿Ok? Entonces, una de las consecuencias del pecado es sentirse culpable. ¿Sí? Muchas veces nosotros después de una discusión, lamentablemente los creyentes también discutimos, y decimos cosas que se nos salen, ¿sí? Y decimos cosas hirientes, y a veces, bueno, vamos y somos honestos y pedimos perdón, ¿ok? Discúlpame, en el calor de la discusión te dije esto otro, no lo quería decir, de verdad no lo pensaba, no eres así, perdóname. ¿Ok? Pero a la persona le heriste igual. Pediste perdón, perfecto. Esa persona igual a lo mejor puede sentirse perdonada y a lo mejor tiene déficit atencional y se le olvida. Gracias a Dios por eso. Pero hay gente que no, hay gente que se siente dolida y ese recuerdo lo tiene de manera permanente. Y el que ha causado el pecado o el que ha hecho la injuria o el que ha afectado a alguien diciendo algo, ¿sí? Al rato se siente culpable. Si tú ya has pedido perdón, no debiera existir la culpabilidad. Pero tienes que darte cuenta que no se trata de solo pedir perdón después de haber hecho algo. Se trata de dejar de hacer lo que te tiene que llevar a provocar pedir perdón. Si hay cosas que ya se hicieron, es muy frecuente que tú sientas sentimientos de culpa. Pero yo lo voy a ver desde otro punto de vista. Debemos ser agradecidos por los sentimientos de culpa. ¿Sí? Porque estos nos llevan a buscar el perdón. Porque muchas veces el sentimiento de culpa lo tenemos porque el perdón no lo hemos apropiado. Y resulta que Jesús ya pagó por ese error que tú cometiste y te perdonó. Puede estar en nuestra mente, puede estar en nuestra cabeza ese error que cometimos, ¿ok? Pero tiene que estar ahí por otro motivo. Puede ser para que no vuelvas a cometer el mismo error, para que lo puedas compartir con alguien como una experiencia de dolor, para que otro no cometa también el mismo error, para poder compartir la manera en que Dios te ha sacado el sentimiento de culpa, por eso que hiciste, para que otro se vea esperanzado de que también puede el sentimiento de culpa que lo está embargando desaparecer. ¿Ok? Al momento que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado siempre va a ser perdonado. Y eso es una verdad absoluta. Entonces, si yo voy y me acerco al trono de Dios y le pido perdón por algo, el Señor me va a perdonar si ve en mi corazón, ¿sí? El deseo de verdad de ser perdonado. Y yo voy con un arrepentimiento genuino a pedir perdón. Por eso dice el Señor que los pecados más malos van a ser purificados. Y por eso también dice
que la salvación es por gracia y la gracia perdona. Aún después de que una persona es salva, aún después de que una persona ha recibido a Cristo, va a cometer pecado. Cuando lo hace, Dios promete el perdón. Por eso dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, mira cómo nos trata, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Por lo tanto, la liberación del pecado está dada, pero no siempre la liberación del pecado te libera de los sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía los recordamos. Entonces tenemos nosotros un enemigo espiritual que está siempre ahí, y Dios lo llama el acusador de nuestros hermanos, que nos recuerda incesantemente nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros pecados. Tú mentiste, tú mataste, tú robaste, tú engañaste, tú fuiste infiel, tú fuiste, qué sé yo, obsceno, tú mentiste. O sea, Él siempre, el acusador de nuestros hermanos, el acusador de todos nosotros, está metiendo el dedo en la llaga, ahí, hurgando, buscando que a ti algo te duela, para tener sentimiento de culpa, o hurgando para que tú recuerdes y vuelvas a acusar o juzgar a quien ya perdonaste. Cuando un cristiano experimenta el sentimiento de culpa, es simple todo lo que hay que hacer. Primero, tiene que confesar los pecados conocidos que no se hayan confesado. Y en algunos casos los sentimientos de culpa son apropiados porque la confesión no fue del todo correcta, no fue transparente, no fue abierta, no fue consciente, no fue descriptiva, ¿sí? Habitualmente los creyentes, cuando están con un dolor por algo que han hecho mal, dicen, Señor, perdóname. Pero no le dicen al Señor, perdóname por esto, esto y esto. Y eso es fundamental para poder sentir que ese sentimiento de culpa que puede estar desbordando en tu corazón desaparezca. ¿Sí? Otra cosa que tiene que hacer el creyente que tiene sentimientos de culpa es pedirle al Señor que le muestre cualquier otro pecado que necesite ser confesado. Porque de esa manera uno puede ser honesto, tal como dice el Salmo 139. Dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis sentimientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Sabes tú que muchos creyentes hacen cosas sin que nadie los vea? Hacen cosas creyendo que Dios no los ve y hacen cosas que son perversas. Por eso el Señor dice, tienes que orar de la siguiente manera. Pruébame, busca en todos en mis pensamientos, ve si hay camino que es errado y muéstrame qué hacer. Y de esa manera, ¿sí?, el Señor puede guiarte a que ese sentimiento de culpa que va a aflorar en algún momento desaparezca antes de que sea una constante en tu vida. Cuando surgen los sentimientos de culpa sobre pecados ya confesados y abandonados, lo que hay que hacer es rechazar tales sentimientos. A veces la gente se queda pegada, así, se queda pegada, y se pone a pensar en eso que ya pasó, que no hay forma de cambiarlo, por lo cual ya Dios perdonó y olvidó, el que tiene el recuerdo es uno. Entonces, ahí uno tiene que apelar a la promesa del perdón de Dios, y yo les recomiendo que mediten sobre un salmo, el 103. Ese salmo les va a permitir entender que la retrospectiva de una cosa que ya pasó no tiene más sentido, ¿sí?, que el aire. Pasa. O sea, yo no saco nada con seguir pensando. Yo me puedo sentar ahora y decir, uy, ¿por qué no habría aprovechado la instancia en que mis padres me dijeron que estudiara? Yo sería otro, estaría en otro lugar. Puede ser. Pero ¿en qué saco con pensar en eso si ya no pasó?
¿Qué saco con culpar a alguien porque no me obligaron más? ¿O qué saco yo con culparme de no haber tenido la capacidad de discernir en ese momento qué hacer? ¿Sabes qué? El plan de Dios es perfecto. Por lo tanto, donde estés y donde Dios te haya encontrado, su plan ya es perfecto. Y mientras es perfecto, ¿para qué preocuparse por lo que ya no hiciste? ¿Para qué ocuparse de aquello por lo cual ya pediste perdón? Ahora, si el pecado ha sido confesado y hay un arrepentimiento genuino y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejarlo atrás. Entonces, somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Parte de las cosas viejas, ¿sí?, que ya pasaron, son los recuerdos de pecados pasados, de la culpa que estos produjeron, de las cosas que no hiciste, de las cosas que hiciste mal, de las cosas que pensaste mal, en fin, ya pasaron, déjalas atrás. Esto no tiene sentido, es contrario a la vida cristiana, a esta vida cristiana victoriosa que nosotros tenemos en Dios y que Dios quiere para nosotros. Por eso, un dicho sabio dice, si Dios te ha salvado de una cloaca, no regreses a sumergirte y nadar en ella. O sea, si Dios te sacó del fango, ¿para qué volver al fango? Ya Dios te sacó. Hay creyentes que se lanzan de nuevo al fango por voluntad propia y no tiene ningún sentido. Ahora, esto nos trae a otra forma de juzgar, que es juzgar a Dios. Cuando nosotros no estamos satisfechos con nuestra vida, cuando nosotros no estamos satisfechos con las cosas que hemos decidido, cuando nosotros pensamos que la fortuna no nos ha sido dada en todos los aspectos que puede ser la fortuna, no necesariamente estamos hablando de dinero. Cuando nosotros vemos que no sé, la vida nos ha puesto muchas trabas, cuando la familia en la que estamos a lo mejor no nos agrada, o las circunstancias de nuestro trabajo no son las mejores, o lo que ganamos no nos alcanza, o la salud no es la que nosotros quisiéramos, o nos ha sorprendido una enfermedad, o hemos perdido el trabajo, o hemos perdido una casa, o hemos perdido los ahorros, o hemos enfermado gravemente, o un ser querido ha partido antes de tiempo, o vemos destrozado un matrimonio, roto una relación. Son situaciones que a veces no entendemos. Directa o indirectamente, muchos de nosotros culpamos a Dios. El mismo acusador de nuestros hermanos siempre trae a alguien que te dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué no hace el milagro que estás esperando? ¿Y por qué no te sana? ¿Por qué no cambia tu trabajo? ¿Por qué tienes que andar a pie? ¿Por qué ese Dios que es tan poderoso como tú dices y expresas no hace algo en tu vida? Son confesiones que llegan a veces de personas que ni siquiera lo esperas, a veces te llegan de otros creyentes. A veces no es necesario que otros creyentes te lo digan, porque como hay creyentes que juzgan, hay creyentes que están juzgando tu vida y están asociando el que tú no tengas alguna de estas cosas o hayas perdido alguna de estas cosas o incluso te hayas enfermado, ¿sí?, que lo atribuyen a un pecado no confesado. Es un juicio tremendo, es un juicio tremendo. Pero bien, independiente de que no entendamos las cosas que nos están pasando, independiente de lo que nos haya sucedido o nos sucede o nos va a suceder, ¿Está apagado tu teléfono, Pedro?
¿Ahí? Ahí sí, Pedro. Ah, no, está apagado. Espera. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, ok. Ahora, todas las situaciones que he mencionado, perder trabajo, perder la casa, perder dinero, perder un ser querido, en fin, todas las, entre comillas, calamidades que nosotros creemos que nos están sucediendo, ¿sí? En sí mismas son situaciones que no son un pecado, pero nos pueden llevar al pecado de juzgar a Dios, culpándolo de lo que nos ocurre. La Biblia dice que las cosas que suceden van a suceder. La Biblia dice que todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito eterno. La Biblia dice, tal como lo menciona el libro de Job, en donde él hizo una tremenda declaración. Y él dice, todo, ¿sí? Lo bueno viene de Dios y lo malo también. Porque tienen ambas cosas un propósito. Jeremías, y lo estudiamos durante mucho tiempo, dice, todos mis pensamientos son de bien y no de mal para darte el fin que tú quieres. O sea, nada, aun cuando a nosotros nos parezca equivocado, proviene de Dios con la intención de afectarte. ¿Ok? Entonces, cuando algo ocurre con demasiada frecuencia, nos molestamos. Y por lo general buscamos un culpable. A veces es en nuestra mente. A veces es en nuestro corazón. A veces lo expresamos de manera directa. Y muchas veces el culpable para nosotros es Dios. Tal vez no lo decimos directamente, ¿eh? Pero nos molestamos. ¿Y sabes la forma en que expresamos ese malestar? Dejamos de leer, dejamos de compartir, dejamos de ser dichosos. Nos metemos en nuestro propio mundo. Dejamos de ser generosos, dejamos de ser amables. Es como decirle, ahí tienes Dios. Así actúas en mi vida, así voy a actuar yo. Es tremendo. Es tremendo cuando juzgamos a Dios. Y la verdad es que cuando algo malo nos sucede, lo que debemos hacer es buscar a Dios y confiar en Él y en su plan perfecto para nuestra vida. O definitivamente en todo lo malo ver algo bueno. Yo recuerdo que muchas veces cuando tenía que viajar en bus desde Santiago para regresar a mi casa los días viernes, corría, no podía reservar pasaje y corría al terminal y llegaba y no sé, eran las 7 de la tarde y el primer bus que salía conseguía asientos 9 de la noche. Muchas veces me enojé, muchas veces me molesté, muchas veces eché perico porque tenía que esperar en el terminal 2 horas. Y no solo eso, iba a llegar muy tarde a Viña. Y eso me molestaba mucho y me afectaba en demasía porque yo sentía que mi hueso se abatía, lo mismo que decía David. Hasta que un día dije, tengo que cambiar mi actitud. O sea, bueno, si el Señor me dice que tengo que esperar 2 horas, veré qué hago en estas 2 horas y sacaré provecho de esas 2 horas. Cuando ese cambio de actitud lo tuve, no recuerdo haber esperado nunca más 2 horas en el terminal. Siempre que llegaba había alguien que me tenía un pasaje, o a veces los mismos choferes que me conocían me decían, aquí a uno libre, así que se sube y ¿qué te quiero decir con esto? Que en definitiva el cambio de actitud de nosotros puede cambiar la disposición de Dios para bendecir. Ahora, dice la Biblia en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos.
Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, nos hemos convertido en hijos de Dios, eso es un privilegio. Tenemos el privilegio de venir a Dios con todo lo que nos está afectando, ¿sí? Y a Dios no lo va a sorprender lo que nos está afectando, porque Dios en un momento determinado ha permitido lo que te está afectando. Y eso tiene un propósito eterno que va a significar una bendición en tu vida. Entonces, podemos, en medio de las dificultades, ir a Dios, pero también tienes que saber que en medio de las dificultades, el diablo nos va a atacar con miedo, con duda, con orgullo. Mira, con miedo, con duda y orgullo. Porque hay cosas que nos van a pasar que van a hacer aflorar nuestro orgullo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me pueden querer? ¿Por qué no me pueden hacer este favor? ¿Por qué me pasa esto? A todos les subieron el sueldo en el trabajo y a mí no. O sea, hay muchas maneras de cómo de repente el culpar a Dios resulta tan simple y tan complejo. La enfermedad, por ejemplo. La enfermedad, generalmente, los creyentes, sin darse cuenta, la atribuyen a Dios. ¿Y sabes qué? Están en lo correcto. Dios lo permitió. El problema está en que el creyente, cuando le atribuye la enfermedad a Dios, le dice, ¿por qué? ¿Por qué tuve que enfermar? Estoy viendo la foto de Cristian mientras predico y no puedo pensar en otra cosa. Cristian se salvó por estar enfermo. Y muchos llegan a Cristo porque se han enfermado. Porque Dios sabe que es la única área de su vida que en esa persona, ¿sí?, lo va a quebrantar para llegar al conocimiento de Cristo. Muchas personas pueden enfermar simplemente por el hecho de que necesitan aprender a confiar en Dios. Mucha gente tiene que enfermar porque necesitan poner su fe en Dios. Mucha gente necesita enfermar para que en una confesión sincera expresen lo mismo que expresó Jesús. Señor, si esta copa puede pasar de mí, ok, pero si no, haré tu voluntad. No es fácil, pero tenemos que dar el paso hacia la confianza en lugar de estar encontrando a Dios culpable. Por eso cuando el diablo ataca con miedo, duda y orgullo, algo que nosotros no debemos hacer es darle entretención a esos sentimientos, sino recordar las promesas de Dios. En el Salmo 32 que leímos al principio de la prédica dice, yo te cuidaré, yo estaré contigo, yo tengo un plan para tu vida, yo te voy a estar vigilando, te enseñaré cosas maravillosas, como dice Jeremías también. Seguramente nos van a pasar cosas muy difíciles de superar. Si no tenemos claridad con respecto a que hay cosas que pasarán que son naturales, veremos siempre un culpable. Y a veces, lamentablemente, ese culpable va a ser Dios, cuando Él no es culpable de nada, solo de darnos amor. Un paso final hacia la confianza es dar gracias a Dios por las cosas que nos pasan, en lugar de reclamar por las que estamos experimentando. Cuando creemos en sus promesas y tomamos medidas basadas en esa creencia, comenzaremos a ver un panorama totalmente diferente, un panorama más abierto, que nos va a permitir comprender la situación global, ¿sí? Tienes que también saber que Dios nos bendice a través de nuestras dificultades. Él usa nuestras pruebas para fortalecer nuestra fe en Él. También nos enseñan a centrarnos en nuestras familias y en Dios. ¿Sabes que a veces cuando los creyentes se enferman, por ejemplo, estoy hablando de la enfermedad, pero pueden ser otras cosas, su capacidad de amar se magnifica y buscan solucionar cosas. Entonces, también es positiva la enfermedad de ese aspecto. También las cosas que nos suceden
sobre todo recordando la prédica en donde hablamos del cielo, de esa tremenda esperanza, la esperanza del milenio, la esperanza de la vida eterna y la esperanza del cielo, ¿sí? Todo lo que nos ocurre nos enseña también a recordar que esta vida y este mundo son temporales. Nuestro verdadero tesoro está en el cielo. Job sufrió mucho más que la mayoría de todos nosotros y va a sufrir mucho más que la mayoría de nosotros. Nunca ninguno de nosotros va a sufrir todo lo que sufrió Job. Pero él dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo voy a partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo dice, sea agradecido por todo. Esto no excluye las cosas malas de nuestra vida, que bajo esta perspectiva no son tan malas. Si Dios tiene un mensaje en esa situación que estamos viviendo. No importan las circunstancias que estemos viviendo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que estés sintiendo. Decide en tu corazón hoy día, así como la semana pasada pudiste haber decidido empezar a amar en el amor de Dios, decide hoy día no juzgar más. Todo lo que está pasando proviene de Dios. Todo lo que estamos viviendo, Dios lo está permitiendo. Tiene un propósito más allá de lo que tú puedas comprender, pero es para tu bendición, es para mi bendición, es para nuestra bendición. Vamos a orar. Padre bendito, una vez más, Señor, has hablado a nuestros corazones y yo siento que estamos en una habitación cada vez más arrinconados por ti, por tu amor, por tu palabra, Dios, buscando que cada uno de nosotros, Señor, no tenga ninguna escapatoria. Y en este rincón de este cuarto, Señor, en donde tú nos tienes prisioneros de tu amor, estás buscando que nosotros tomemos decisiones a favor tuyo, a favor de tener comunión más íntima contigo, a favor de ser tus hijos, Señor, de agradarte, de ser dichosos, como dice David en el Salmo 32, por el solo hecho de que ya fuimos perdonados. Ser dichosos por el solo hecho de ser hijos tuyos e ir al cielo. Ser dichosos porque te tenemos. Y no hay nada mejor que eso, Dios. Padre bendito, inunda nuestro corazón de confianza en ti. Inunda nuestro corazón de esperanza. Inunda nuestro corazón con tu gozo, Señor. Y enséñanos a caminar, como dice el Salmo 32. Y sigue dándonos los consejos, Señor, que cada prédica, cada estudio de la palabra, cada lectura, Señor, cada alabanza, nos llega al corazón. Y apropiemos cada uno de esos consejos, Dios, para caminar en tu senda. Gozosos, Señor, felices de ser hijos tuyos, de saber que vamos al cielo, de saber que el cielo será una eternidad extraordinaria junto a ti, saber que también vamos a recibir esta tierra totalmente reparada, restaurada, como fue en el tiempo del huerto de Edén, para que la disfrutemos por 1000 años, Señor. Bendito seas, Dios. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser todopoderoso, misericordioso, por saberlo todo, Señor, por tener todas las respuestas, por ser perfecto. Gracias, Dios, por ser nuestro Padre y habernos convencido, Señor,
de hacernos parte de tu familia, recibiendo a Jesús. Bendito sea, Señor. ¿Qué poder tenemos al tener a este único mediador entre tú y nosotros, a Jesucristo, a quien le podemos pedir todo lo que deseemos, Señor? A quien le podemos clamar, Señor, para que tú hagas. Bendito seas, Dios. Bendito seas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.